Hola, finalmente para terminar con la parte de esta introducción a la resistencia de materiales, vamos a ver un resumen, ¿sí?, de las hipótesis admitidas dentro de esta ciencia, ¿sí? Algunas ya las vimos, ¿sí? El material lo vamos a considerar continuo, lo vamos a considerar homogéneo, isótropo y perfectamente elástico, ¿está? Estas cuatro primeras hipótesis tienen que ver con el sólido ideal. La 5 dice que hay dependencia lineal entre las tensiones y las deformaciones, es decir, esto es lo que vimos en la ley de Hooke. La 6 dice que son nulas las fuerzas interiores antes de actuar la carga, ¿sí? También la vimos, ¿está? Entonces, recuerden, si el sólido está descargado, fuerza interior, cero, ¿sí? Al cargarlo, ahí es donde iban a aparecer los esfuerzos internos y las tensiones, las deformaciones, ¿sí? La hipótesis 7 se llama hipótesis de Bernoulli, es el mantenimiento de las secciones planas, ¿sí? Nos dice que las secciones, ¿se acuerdan que las secciones son estas? ¿Sí? Las secciones son originalmente planas, ¿ven? Recuerden que es un plano, o sea, cada uno de estos planos perpendiculares al eje son planas y perpendiculares justamente al eje de la barra, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Después de la deformación, o sea, después de que esto se carga y se deforme y demás, se siguen manteniendo planas y perpendiculares al eje, ¿está? Luego de la deformación. O sea, siguen manteniendo esta forma. O sea, si ustedes imagínense que este eje lo curvan hacia abajo, bueno, las secciones van a ir girando una a la otra, pero se van a mantener planas y perpendiculares al eje. La hipótesis 8 es el principio de las pequeñas deformaciones, ¿sí? Que nos dice que los corrimientos, o sea, o los desplazamientos, son muy pequeños en relación con las dimensiones del componente estructural, ¿sí? Esto también ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de pequeños desplazamientos o infinitesimos físicos, ¿sí? O sea que las deformaciones las consideramos pequeñas. El 9 es el principio de las dimensiones iniciales, ¿sí? Que nos dice que como los corrimientos son pequeños, ¿sí?, por la hipótesis anterior, entonces se puede prescindir de los pequeños cambios de posición de las fuerzas exteriores al calcular los esfuerzos internos o esfuerzos característicos en una determinada sección sin cometer errores significativos, ¿sí? Es decir, inicialmente, por ejemplo, la carga P estaba actuando acá, ¿sí? Pero después que se deformó esto, hubo un corrimiento, como dice acá, la carga P en realidad va a pasar a tomar otra posición, o sea, se desplaza un poco, ¿tá? Entonces, ese pequeño cambio de la posición de las fuerzas no influye en el cálculo de esfuerzos, o sea, podemos calcular los esfuerzos igual, tranquilamente, ¿sí? El principio 10, el principio de Saint-Venant, nos dice que el valor de las fuerzas interiores, ¿sí?, eso tiene que ver con los esfuerzos o tensiones, en los puntos del sólido, situados suficientemente lejos de los lugares de aplicación de las cargas, depende muy poco del modo en que se apliquen las cargas, ¿sí? Esto nos quiere decir que, supongamos que tenemos una barra, ¿sí? No sé, supongamos que acá está empotrada, y acá en la punta tengo actuando una carga inclinada, ¿sí? Ahora, esa carga inclinada, si yo analizo un punto, por ejemplo, que está acá, un elemento diferencial que está acá, esa carga inclinada, la forma en que yo aplique esta carga, si la aplico inclinada o la aplico con sus dos componentes, no va a influir en el estado tensional de este punto, ¿sí? En lugares alejados de la aplicación de la carga no va a influir. Entonces, en vez de esa carga, podríamos poner las dos componentes, que de hecho es lo que hacemos cuando trabajamos, lo vamos descomponiendo. Entonces, en vez de la roja, podemos poner las dos celestes, que acá no va a influir en nada. O sea, podemos tomar tranquilamente el estado tensional en la barra sin que influya la forma de aplicar. Esta forma de aplicar sí va a influir ahí. En ese punto va a producir un cambio de tensiones, una perturbación local, ¿sí? Pero a los fines de analizar la barra en general, la barra globalmente, no va a haber ningún problema, lo podemos tomar. Y por último, va a ser válida la hipótesis o el principio de superposición de efectos,
o independencia de acción de las fuerzas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los corrimientos, ¿sí?, y también las fuerzas interiores se consideran independientes del orden de aplicación de las fuerzas. Es decir, volviendo a esta misma estructura, podríamos analizar primero el efecto de esta fuerza, o sea, solo esta fuerza, y analizo qué pasa, calculo la reacción, analizo el esfuerzo interno y demás, y después, aparte, considerar otro caso en donde aparezca solo la fuerza vertical, ¿sí? Y analizo qué pasa dentro, calculo las tensiones y todo. Bueno, estos dos efectos los puedo superponer. Sería como suman los efectos. ¿Está? Eso es lo que nos dice el principio de superposición.